Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Y damos inicio a un nuevo capítulo de Reyes del Drama, esta vez en el pleno año 2022. Víctor, feliz año nuevo a la distancia. Muchas gracias. A la distancia Igualmente. o a la cercanía en realidad, porque lo pasamos juntos. Sí, igual, aparte que igual estamos cerca geográficamente Sí. hablando. Sí. Bueno, hoy día partimos este capítulo especial con una tremenda invitada que hace rato queríamos tener, pero no sé por qué no habíamos contactado antes, que es la Qué gran mejor manera de actriz. partir el año, ¿no? Sí, Con una tremenda de la actuación, que es una recordada tremenda. por unos roles, por los papeles, dijo la mamá. Increíbles, que nos ha hecho reír, sobre todo ligado a la comedia, mucho a la comedia. En la comedia. Nota. Sí, y también tiene personajes dramáticos súper buenos igual, así como media malvada por ahí. Y la hemos visto también últimamente en series, en películas, así que nada, más vigente que nunca. Le damos un tremendo aplauso a la gran Anita Reeves. Ya la tenemos aquí, una tremenda, una persona que admiramos, una actriz talentosísima que nos ha acompañado desde nuestra infancia, Jorge. Anita Reeves está con nosotros. Anita, ¿qué tal? Muy bienvenida a Reyes del Drama. Hola, queridos. Claro, desde la infancia que yo he estado con ustedes. Sí, Sí. crecimos viéndola Sí. actuar con tremendos personajes, la Chela Ponce, la Polonia, la hermana Rebeca, tantos otros que Tantos, recordamos tantos, hoy ¿te día. acuerdas? Sí. Sí. Esos ¿Alguno que personajes sea su favorito, Anita? Para empezar la entrevista. ¿Algún favorito? ¿De teleserie? Sí. Sí. ¡Uy, tanto! Es que todos eran tan lindos. A mí me gustó mucho, es que todos eran lindos. Mira, me gustó, hay que hablar, un personaje que yo quise mucho, es alguno que ustedes ni siquiera estaban en la mente de vuestros padres, que es un personaje que yo hice en La Represa, que era la señorita Ya. Lucy. Ese La personaje señorita lo quise mucho. Lucy, sí. Bueno, después el personaje en Aquelarre, después la doña Polonia era notable también, de amorosa. Apolonia, sí. Oiga, Anita, más de medio siglo de carrera y usted ya sigue pero imparable, más vigente que nunca, cine, teatro, televisión, además docente. ¿Cuál es la receta para mantenerse vigente hasta el día de hoy? Porque vemos que es imparable, o sea, costó un montón coordinar esta entrevista porque estaba siempre llena de cosas. Sí, bueno, yo creo que esa es la receta. Hacer cosas, tratar de estar siempre trabajando con la mente alerta. Yo yo desde la pandemia no he dado clases, pero soy Claro. decana de la Facultad de Artes de la Universidad UNIAC. O sea que es harta pega esa, y Sí, sobre todo Sí. muy difícil en la época de la pandemia porque todas las carreras de arte son presenciales. Entonces hemos tenido Presenciales, que sí. cambiar no solo la cosa práctica que son pasar del aula presencial al aula virtual, sino la cabeza también, el concepto, la concepción de lo que es ejercer nuestras profesiones con virtualidad. Ha sido difícil, difícil, pero se puede lograr y bueno, el arte nunca muere, ustedes saben. Así que ahí estamos. Yo creo que esa es yo creo que la clave más importante es que yo me siento una gran privilegiada. Y es que mi profesión es mi vocación, o mi vocación es mi profesión, como ustedes lo quieran. Y yo creo que eso le da a uno una energía especial, el estar siempre yendo a que tu trabajo, que lo que tú haces, es algo que tú realmente quieres, que amas, que te apasiona. Y eso creo que te ayuda a estar siempre vigente también, porque no vas a trabajar ni con mala cara, no, vas con alegría a encontrarte con el ser amado. Totalmente. Claro. Anita, vamos un poquito remontándonos en los años, a los 22. Para usted hay un antes y un después en sus inicios como actriz, cuando interpreta a Antígona, fue convocada en ese entonces por Víctor Jara en Sí, teatro. Tenemos entendido que fue una de las experiencias teatrales que a usted más la marcaron, ¿no? ¿Es así?
Bueno, me marcó fundamentalmente, no porque sea Víctor, lo que Víctor fue después, pues, después de su asesinato, en realidad, no solo por haber estado con Víctor, eso quedó en otra parte, pero me marcó fundamentalmente porque era un personaje tremendo, enorme, grande, y yo veía que este personaje estaba parado al lado mío, y no podía entrar en él, tal vez porque yo era muy cabra y la problemática en sí que tenía Antígona era difícil de asimilar. Por lo menos para mí, que me gusta trabajar de la adentro hacia afuera, con honestidad, no tratar de hacer el gesto, de hacer el esto, no, sino de una comprensión profunda. Yo no puedo actuar si no comprendo esencialmente los personajes. Y tal vez yo era todavía muy inmadura, pero en ese sentido sí, Víctor fue un guía maravilloso, porque me logró hacer entrar en Antígona y comprenderla y comprender la esencia de lo que estaba ocurriendo, que fue bien terrible porque después ocurrió en el país, ¿no? Sí. Y fue pocos años antes del golpe de Estado, o sea, yo creo que fue 3 años antes, por ahí, que yo hice Antígona. Y este fue uno de los personajes que me exigió a mí una gran responsabilidad y un gran autoconocimiento. Y también sabemos que su gusto por el cine también fue una de las cosas que lo fue ligando mucho al tema de la actuación, que eso después se vinculó con el teatro, con la televisión. Fue muy difícil decidirse a estudiar actuación en el Chile de esos años, de los años 60, donde me imagino que las actrices también eran mal vistas, o ser actor, ser artista, en esos entonces era complejo. No sé si su familia a lo mejor se opuso. Sí, 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 por supuesto que se pusieron y todavía se siguen oponiéndolo. Sí, No te creas que era en aquellos años, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, sí. Le reprochan. Sí, hasta el día de hoy es, o sea, si un hijo te dice que va a estudiar ingeniería comercial, nadie le dice, nada, es estupendo, ¿en qué universidad va a estudiar? Ah, qué bueno, qué magnífico, pero si te llega un hijo y te dice, yo quiero estudiar teatro, se paraliza toda la familia, se angustian, empiezan a tomar pastillas para poder dormir, o que quiere estudiar música, o que quiere estudiar cine, o que quiere estudiar Audiovisual. danza, claro, por eso, cine, Sí. que a la escoba, te fijas, no es la gente por desconocimiento, ¿ah? Es por ignorancia, en realidad. Pero una vez que la gente se da cuenta o te ve, o sea, eso me pasó a mí, cuando ya te empezaron a ver en las obras de teatro, cambió todo el espectro, así como cambias tú internamente en tu tránsito por la profesión, tu familia como espectadores también van cambiando porque también van comprendiendo que no es llegar y hacer una cosa y se desasustan de que no te transformaste ni en una prostituta y no te vas a morir de hambre, porque esos eran los miedos. Bueno, a mí mi mamá antes de morir, murió cuando yo todavía no daba los exámenes de la escuela de teatro, me dio permiso para estudiar. Entonces ahí no había mucho que hablar pues, de mi familia, pero me dijo que si me iba mal, que si yo le tenía que prometer que si me iba mal, o me iba mal, yo creo que era la palabra exacta, eh, iba a estudiar otra profesión y yo le prometí que sí. Y afortunadamente no estudié otra profesión. Le fue Porque bien. no le fue mal. No me fue mal. Para pesar de su madre. De mi mamá, sí. Pero no, pero yo creo que ella habría estado habría disfrutado mucho después. Si no hubiera muerto, habría disfrutado mucho, porque a ella le gustaban mucho las artes. De hecho, mi amor por las artes fue porque ella cuando yo era chica me llevaba al ballet, me llevaba a conciertos, me llevaba a teatro infantil. Entonces, yo había visto mucho ya teatro infantil Ella tuvo también. la culpa entonces. Ella tuvo la Sí. Ella es la culpa. culpable, ¿ves? Sí, Además, totalmente. en el colegio yo tenía grupo de teatro, ¿sí te crees? Entonces esto es algo de toda la vida. Oiga, Anita, su primera película fue con el tremendo y recordado Raúl Ruiz, La Colonia Penal, de la cual yo vi algunas imágenes porque está en YouTube. Para la gente que nos sigue, puede verla a través de YouTube, esta película del año 70. ¿Qué recuerdos tienes de esta experiencia cinematográfica? Que me imagino fue la primera, claramente. La primera, yo estaba aterrada, pero aterrada. Primero porque era un monólogo y Sí. estaba en una lengua extraña. Si ustedes lo ven o se indagan, se van a dar cuenta.
estaba aterrada, además por ese señor que era tan importante. Me acuerdo que estaba Luchito Alarcón, que era muy amigo de él, y yo le dije, Luchito, por favor, que no haya mucha gente mirándome porque me va a dar mucho miedo. Ya estaba con miedo. Eh, pero me entregué a ese trabajo. Fue una experiencia muy especial porque era la primera vez que yo hacía algo así. Yo estaba acostumbrada a actuar para el público. Entonces no tenía mucha... La primera pasadita, yo pedía hacer una pasadita al monólogo antes, eran muy fuera de él porque estaba muy alerta yo a lo que estaba pasando afuera, qué era, cómo era esto, estaba conociendo. Y después ya uno entró. Esa fue, bueno, un orgullo, a ver si que mi primera experiencia en cine haya sido con una dirección de Raúl Ruiz. Y esa Sí, película no se vio, casi nadie la vio, que después se fue, la colonia penal. claro. Partió al exilio, estuvo mucho tiempo, parece, sin terminar su edición. O eso pareciera que así fue. ¿Mm? Bueno, ahora está en YouTube, lo que es súper bueno porque generaciones nuevas como los que siguen Reyes del Drama pueden acceder y ver a Anita cuando estaba en su primera película, a Lucho Alarcón, que también es muy querido, entonces, y a gran cantidad de actores que aparecen en la colonia penal. Uno la busca en YouTube y aparece al tiro. Así que buenísimo. Yo voy a verla de Sí, nuevo para recordar aquello, porque debe ser muy emocionante. Fíjate que ni siquiera me acuerdo de la trama, porque yo no sabía cuál era la trama. A mí él me entregó ese monólogo, me dijo, ella pasa esto, 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 y ella tiene que decir esto, pero yo no sabía lo que pasaba en la totalidad de la película. claro, Eso estaba adentro de Raúl, generalmente. ¿Mm? Ujú. buenísimo. Anita, y desde, digamos, el séptimo arte del cine pasamos a la televisión en los años 70, inicios de los 70, se produce su debut en La Sal del Desierto, una serie de época que se grababa sin corte, tenía esa particularidad, ¿verdad? Que hoy en día con la tecnología ya no ocurre. ¿Cómo fue esta experiencia, la primera en televisión? Maravillosa. La sal del desierto yo creo que ha sido uno de los textos más espectaculares que ha habido nunca en la televisión chilena. Qué pena, se podría tratar de rescatar ese texto de Alejandro Sivekin. La experiencia fue maravillosa, un elenco extraordinario. ¿Mm? Y lo otro que era genial era lo que tú estás diciendo, el cómo lo hacíamos, porque no había corte, o sea, si tú metías la pata, había que todo de nuevo, había que empezar todo de nuevo a grabar. Claro. Y era muy, muy especial, porque, por ejemplo, si tú te tenías que cambiar ropa, porque o era no el día siguiente, sino años después también, tenías que ir detrás de las cámaras, tener el vestuario en alguna parte, te cambiabas detrás de las cámaras y aparecías después, 20 años después, por la otra puerta. Todo ¿Mm? fluía muy rápido. Mm. Fluía muy rápido, era de gran, gran concentración, de gran responsabilidad, y la grabamos en un lugar que se llamaba Protav, que ustedes deben haber oído hablar del Protav, Sí, que quedaba en la sí. calle Tarapacá. Y lo genial de eso es que al lado de Protav había una desabolladuría de autos. Entonces casi todas las cosas que se grababan en Protav tienen un tan, tan, tan atrás. Yo no sé si a la sal del desierto eso quedó en alguna parte, pero ese texto fue lejos uno de los textos más importantes, espectaculares y bien escrito y con personajes sólidos. El personaje que yo hacía también era muy lindo, era una prostituta del norte, ¿m? Que se metía en una compañía de teatro y venían viajando hacia el futuro. Era toda la época de Balmaceda. Eh, Jaime Badel creo que era nuestro Balmaceda, era todo lo que había ocurrido en Santiago, históricamente bien presentado, históricamente bien estudiado, es decir, justamente durante el transcurso de esa serie, de ese tiempo, perdón, de ese tiempo en realidad, y en la serie ocurre que había una peste, ahora que hay pandemia, mira tú, había una Qué peste, y coincidencia. desgraciadamente esta familia de alta sociedad tiene que dejar a la mamá o a la empleada más querida afuera, porque esta mamá había salido a la calle a ver a alguien, a buscar a alguien y a dar el aviso que hay que cerrar las puertas, que no hay que dejar entrar a nadie que estuvo con otra gente, y tienen que dejar a esta mujer afuera que era, nunca lo voy a olvidar, lo más conmovedor que yo eh, eh, he visto, estaba ahí. Me acuerdo Claro. la canción que tenía que cantar yo después de muchos años, que la serie terminaba después de muchos años, después que Balmaceda ya había muerto y ya
y estaba toda la historia de Mons, y me acuerdo de la canción que decía, estaba Balmaceda tomando su chocolate cuando fueron a avisarle que había empezado el combate. Igual, igual, igual triunfó la oposición. Arriba Balmaceda y abajo el viejo cabrón de Jorge Pons. Nunca me voy a olvidar de eso. Buenísimo. Y claro, ahí Balmaceda fue interpretado por Domingo Tessier y por Jaime Badel. Entonces ahí hay Claro, el cambio de época también, me imagino. claro, Sí, claro. Yo creo, no sé si fue Jaime Badel Domingo Tessier, porque Domingo Tessier hizo Balmaceda. ¿En La Sal del Desierto también? sí, No me acuerdo bien yo. ¿Sí? sí. Sí, sí, mira, fue una de las primeras producciones que hizo, que la hizo con, además había de andar con cuidado porque todos los objetos eran reales, de épocas Claro. reales, o sea, eran antigüedades reales, que una de las primeras producciones que abordó Sonia Fuchs, la gran Sonia Fuchs, productora después de Canal Icónica 7, de todas. productora de TVN, sí. Mm, eh, Eso, hoy qué lindo Buenísimo. recuerdo. Y lo otro que era genial era que los camarines quedaban en una casita, ¿m? Y para llegar al set había que pasar al aire libre. Entonces, cuando era invierno, bueno, ya era piso de tierra. Cuando era invierno y vestías de época, imagínate levantarse todas las polleras Sí, con un paraguas corriendo para ir para allá, y después las otros vestuarios quedaban ahí dentro del set. Pero claro. cuando tú llegabas a esta casita, si estaba lloviendo, ahí tenías que salpicarte harto para llegar al set. Pero se Pero son hacía. anécdotas que van quedando, son cosas Son lindas que van anécdotas que quedando van quedando y van del quedando como oficio. lección, como Mm, lección. O sea, uno si quiere hacer las cosas, las va a hacer en el entorno en que Exactamente. haya, que exista. Obviamente que tiene que haber mejoras y todo lo que tú quieras, pero no te vas a poner ni Dios ni decir, ay, yo no me siento acá, y yo no me pongo acá, y a mí no me digan ni, ay, no, que me voy a... No, caca potopichín, no. Las cosas se hacen si uno quiere hacerlas y se hacen. Lo único es que hay que hacerlas siempre bien. Esa es Exacto. la idea, hacerlas bien y de verdad y de corazón. Y lo bueno que estos fueron los inicios de la televisión, de la ficción en televisión, que fue Claro, creciendo y creciendo en los años 80. Luego claro. usted, entre su ir y venir entre Argentina y Chile, porque le contamos a toda la gente que no conoció quizás un poco más de la historia de Anita, Anita estuvo mucho tiempo viviendo en Argentina también. Y le 8 años, venía, muchos años. ¿Cuántos? 8. 8. 8 años. Yo me casé con un argentino que Sí, se vino a vivir a Chile acá. Y nosotros el año 73, en febrero, nos fuimos a la Argentina por un año. Y ustedes todos se recordarán lo que pasó en septiembre del por 73, me supuesto, imagino. por por supuesto. Entonces, supuesto. un año se prolongó a 8 años. ¿Mm? Claro. A Ya. 8 años que ya después fueron sin señor esposo, porque a los 8 años nos separamos, tuvimos lindos Mm, momentos, qué sé yo, no era el cuco, no, que otro, el monstruo, no, fue un momento lindo de mi vida, fue un momento salvador físicamente también de mi vida, porque yo creo que si yo hubiese estado en Chile, es bien probable que más de alguien me hubiese pegado, me hubiese prendido un fosforito por alguna parte del cuerpo humano. ¿Mm? mm, Así es. sí. Eh, Fue una sabia decisión quedarse allá. es que no, es que era imposible volver. Mm, No, Y no habían aquí, más alternativas, claro. en cambio, sí. mi espacio y mi lugar fue cobijo de mucha gente que se iba de Chile y de ahí, de Argentina, o se quedaban un tiempo en Argentina, o se iban de ahí a Europa o a Suecia no, porque en general iban por la embajada. Claro. Pero mi casa fue cobijo de mucha gente que salió exiliada o escapada. Escapaba, claro, porque no les quedaba mucha alternativa. Durante Claro. esta época, en los 80 vinieron otras teleseries donde también fue parte, como Bienvenido Hermano Andes, Las Herederas, El Juego de la Vida, y después este clásico que hablábamos hace un rato, La Represa. ¿Cómo era grabar teleseries en esta época, bajo este contexto social, país, que me imagino que era muy complejo, porque habían actores que habían sido vetados? El mismo Lucho Alarcón nos contó que Claro, su llegada a TVN fue súper compleja por lo mismo. sí, sí, pues. Y yo ¿Cómo fue en también su estaba caso? vetada. Ah, Yo a también ver, estaba vetada. Pero mi historia es bien especial, porque mira, a mí me llamó, bueno, cuando yo llegué, recién llegué a Chile, tuve una gran suerte, porque fíjate que a los 15 días me llamaron del Teatro Nacional a hacer Mamá Rosa. O sea,
Imagínate, Mamá Rosa es una obra de teatro que duró 7 meses a tablero vuelto y hubiese Sí. podido durar 3 años si no la hubiesen sacado porque hay una misión de la universidad que hay que hacer repertorio. Y Ricardo Miranda, de Canal 13, me conocía de antes. Entonces supo que yo estaba acá y me dijeron, anda a hablar con Ricardo. Y Ricardo me dijo, ven, Anita, que te... Y él me dio trabajo en el Canal 13. Así entré yo al Canal 13. De ahí estaba Bienvenido Hermano Andes y algo más hice en esa Las época. A Las Herederas. Herederas. Y Las Sí. Herederas. ¿Mm? Y ahí me llamó Sergio Risenberg para trabajar en el 7, pero no era una teleserie, era un programa. Ah, me dijo, qué bueno que estás acá, te voy a llamar. Me llamó y al día siguiente me desllamó, Ah, porque me fija. dijo, te estaba llamando, pero me dijeron que no porque estás vetada en el canal. Y yo le dije, ¿por qué? No tengo idea. Me dijo, yo no pregunto esas cosas. Y yo me quedé metida. Yo dije, bueno, si estoy vetada, ya estaba menos temerosa porque yo tuve antes mucho miedo, ¿ah? Porque yo había venido 2 veces a Chile y tuve experiencias muy feas de que quería ir a ver amigos que estaban presos y su misma mujer o sus parientes me decían no vaya porque te pueden tomar presa a ti. Entonces fue muy feo un momento porque yo tuve mucho miedo de que me tomaran presa, le tenía miedo, sabía todo lo que había pasado, ya había muerto Víctor, había otra gente que sabía que la habían torturado, entonces estaba con mucho miedo. Pero esta vez que estaba en Chile parece que me envalentoné y dije, voy a ir a preguntar al Canal 7 por qué estoy vetada. Y fui. Y Qué el jefe de valiente. seguridad del Canal 7, pues sí, no Sí. sé, no sé de dónde me salió eso. Te juro, yo ahora lo pienso. Y fui y dije, ¿quién es el jefe de seguridad? Y resultó que el jefe de seguridad era primo del marido de una prima mía. Y me dice, oye, Anita, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Oye, le dije, mira, yo vengo a preguntar una cosa, pero yo no vengo para que me den pega, vengo simplemente para saber por qué. Ni para que me Le lleven dije, presa. no, le dije, me dijeron que estaba vetada y yo quiero saber por qué. Porque si es porque uno votó por Allende, yo te creo. Pero si no, tengo que saber por qué, porque yo no pertenecía a ningún partido político. Claro. Entonces me dijo, a ver, pero qué raro, haciéndose el huevo. Obviamente que sabía que yo creo que se estaba haciendo el huevo. Si me escucha por ahí, bueno, disculpe, pero te estaba ahí haciendo el huevo, ¿no? Eh, entonces me dijo, voy a averiguar. A la semana me llama por teléfono y me dice, si pudiera ir a hablar con él, voy a hablar con él. Yo dije, ay, me va a decir porque estoy vetada. Y me dice, no tienes veto. No hay ningún veto para ti en este canal. Ay, qué bueno saberlo, le dije yo ya. Entonces era un error. Entonces le avisé a Sergio Risenberg. Y la Sonia Fuchs se entera y me llama inmediatamente a las 13. Y así entré yo a Canal 7, a la represa. Buenísimo. Entonces, ¿este veto era un rumor o quizás la desvetaron en algún momento? Yo creo que me desvetaron. Yo creo que me desvetaron a lo mejor fue por la patudez de que yo fui a preguntar por qué, Claro, Claro. o a lo mejor porque se dieron cuenta que para qué me andaban vetando tantos años después, sí. y qué iba a hacer yo, qué iba a hacer más que reventar un globo con un chicle, no representaba ningún peligro, ¿me entiendes? Por lo menos, bueno, nadie representaba peligro, los No, peligros se los inventaban ellos, por lo sí. menos, o le habrá caído bien, no sé, la cosa es que me desvetaron. Pero yo estuve vetada en Canal 7, eso es verdad. Ah, y cuando me llamaron para hacer la Mamá Rosa, eh, Pedro Morteiro me preguntó y me dijo, mijita linda, te tengo que hacer una pregunta. Dígame, discúlpame, porque él era muy caballero. ¿Tú tienes algún problema político, algo con los militares? Que yo sepa, no. Le dije, bueno, muy bien. Entonces ahí me contrataron en el Teatro Nacional. Claro que yo sepa, no, pues yo no tenía idea. Ellos parece que tenían Claro. problemas. Bueno, recordar también que esta obra, Mamá Rosa, también está completa en YouTube para la gente que la quiera ver. Y recordar a tremendos como, no sé, también estaba en ese elenco Malú Gatica, Silvia Santelices, Nelly Meruane, muchos que ya no están. Nelly, Sí, la Nelly, la Silvia, hoy muchos que ya no están, Enrique sí. Jaime, la Maruja Cifuente, que era aquella mujer que yo les decía que golpeaba la puerta para entrar, la Maruja Cifuente, Enrique Jaime, muchos que ya no están, Sí, grandes referentes. sí.
la Violeta Vidaurre, Pedro Villagra. Tremendo. Y Anita Reeves. Oiga, Sí, pero la Anita Reeves venía a llegar. La Anita Reeves nomás, pero esto. no, la Anita Reeves, y queda para rato. El año 84 Pero- llega a pero- la represa donde era Lucy, una profesora que le daba clases a los niños de un colegio que se llamaba Los de Laureles. Los Laureles. Sí. De Los Laureles. Acá en esta teleserie igual empezamos, bueno, está en YouTube también, se empieza a ver más exteriores. ¿Cómo Sí, recuerdas esta mucho. experiencia? Donde también estuvo ahí muy cercana a Lucy Salgado en esta teleserie. Oye, amor. Mira, una de las fortunas que yo he tenido como actriz es poder haber dialogado con Luz Salgado, una gran actriz, gran compañera, entretenida, maravillosa, maravillosa, era simplemente maravillosa. ¿Mm? La Lucy, yo trabajé varias veces más con la Lucy, pero en esa teleserie lo pasábamos tan bien las dos, nos reíamos mucho. ¿Mm? Y teníamos escenas largas, porque ahora las escenas parecen clips, duran media ¿Cómo así? página, Sí. una página y media. Sin Nosotros teníamos, emocionalidad. no, pues ahora son light. Textos Nosotros, fomes. Sí. sí, en general, por eso no se recuerdan. En cambio, yo me recuerdo Sí. de texto de teatro, me recuerdo de prácticamente todos. Mira, me acordé de La Sal del Desierto, por ejemplo, que es Sí. bastante más atrás que. Entonces lo pasábamos, te digo, lo pasábamos muy bien y teníamos escenas que eran realmente importantes, largas. También estaba Malú Gatica en esa teleserie. ¿Mm? Sí, También estaba ella, claro. Estaba José Sosa, ¿se acuerdan? José José Sosa. Sosa. Bueno, y Luchito Alarcón, que hizo el famoso Betancourt, creo que se Sí, llamaba. Betancourt, que era uno de El sus villanos malo. más recordados. Sonia Viveros también estaba ahí, Fedora La Clivadenko. Sonia Vivero, la Sí, Sonita, la Fedora, claro, la Fedora Clivadenco, que sí. estaba. Sí. La Oh, otra qué lindo. Anita Kleski también, como una Anita, Oh, villana. mira, tú me preguntabas por el exterior, eso fue lo importante, yo creo, de esa teleserie, porque mostraba la construcción de la represa y nosotros fuimos a Colbún, grabábamos mucho en Colbún, cuando Colbún todavía no era lo que es el Colbún de ahora, que después lo inundaron y qué sé yo, y grabábamos en el lugar mismo. Los Laureles se supone que era el pueblito que Sí. quedaba al lado, que podría haber sido Rari, porque tú que quedas al lado ahí cerca de. ¿Mm? Eh, y yo encuentro, y eran muy buenos los textos también. O sea, lo que enseñaba la señorita Lucia a los niños, cuando les hablaba de la represa, de qué es lo que se trataba, e iban las imágenes también superponiéndose las imágenes, fade in, Sí. de lo que era una represa, de qué es lo que iba pasando, era muy didáctica a la vez. ¿Mm? Muy interesante, un elenco también muy lindo elenco. Similar a lo que ocurrió también, Anita, con lo que viene después con La Torre 10, también en Televisión Nacional, donde ahí usted hace dupla con la tremenda y fallecida hace poco Violeta Vidaurre, en una época también complicada para la televisión, para la ficción, para las mismas artistas. Sí, pues ahí hacíamos las hermanitas Menares, la Blanquita Sí, Menares y la Aidita Menares. Yo era tonta exacto. como un zapato el personaje que yo hacía, era muy divertido. Estábamos con el gran Jorge Álvarez también, ¿mm? Que escondía la plata en un colchón, me acuerdo. Y Malú Gatica tenía otro departamento, tenía un gatito. De eso también bueno, y la Lucy, que hizo un personaje que fue sublime. Y una de las cosas importantes que ocurrió en esa teleserie era que ese personaje, que era la madre de una familia muy linda, moría. Sí. Entonces, uno de los puñetazos que le pegaron a la sociedad en ese momento. ¿Mm? Bueno, hacer teleserie en esa época era complicado no hacerlas, sino el entorno donde tú te movías. Tú tenías que tener cuidado de con quién hablabas, qué hablabas, ¿Mm? qué Claro, porque opinabas. había mucho miedo, me imagino, a los sapos que pudieran, no sé, pues Sí, alguien en la van o alguien del mismo equipo técnico. en La Van era impresionante, porque tú no Claro. sabías el chofer quién era,
en los guardias que había. No sabías, no tenías idea. No así, cosa maravillosa, lo que hace el arte, no así con tus colegas. Claro. Porque fíjate que, por ejemplo, Se cuidaban. La Lucy Salgado era una persona de derecha, pero no era una persona de dictadura, era una actriz que amaba lo que hacía y que dialogaba, que era fantástica, era generosa, no era mala. Eso es lo que yo digo que la gente tiene que entender ahora, comprender aquello, que tú puedes pensar distinto, pero no eres el monstruo, porque tú comprenderás que acá en el país son los fascistas, los fachos y los comunistas. Sí, Claro. no hay algo No hay- intermedio. Ya, ¿y qué es lo que indica Sí. eso? ¿Qué es lo que más fuerte que indica eso? ¿Mm? Ignorancia. Totalmente. Sí. Ignorancia. Demasiados católicos y pocos cristianos. Eso es lo que pasa. Ignorancia, no hay sutileza. La Silvia Piñeiro, por ejemplo, era una Sí, mujer de también de derecha. derecha con foto con Pinochet. Sin embargo, la Silvia Piñeiro trabajaba con Lara González, que era exactamente del otro lado. Tú Sí. sabías quién era quién, pero de alguna manera, cuando tú te subes a un escenario o cuando tú estás en un set o estás en un lugar, no estás pensando en eso, estás en tu personaje, estás dialogando, estás escuchando al otro, estás siendo persona, por Dios. ¿Mm? Se Eso despoja un poco el lado político. Claro. es que no es que se despoje, ni siquiera se piensa. No es tema, Estás pues con si la finalmente persona que están construyendo algo artístico. O si no, si se diera la casualidad que de repente tú en un momento vas a hablar y decir algo político, tú dices, ay, por ejemplo, ¿qué habría dicho la Lucy? Ay, no hables de esas leceras que encarga que ya vamos a empezar a pelear y me vamos a poner a pelear. Tomemos un traguito mejor. Se acabó la cuestión. Y se acabó, claro. Por No eso se lo recuerdan acabó. igual con tanto cariño. Sí, Está, pero yo soy una persona cierta de que una mujer, bueno, la Lucy era una mujer era inteligente. No era una mujer que pudiese estar avalando las atrocidades. Puede haber estado avalando el hecho de que ella no quería un presidente como Allende, pero no avalando las atrocidades por supuesto, que se cometieron. ¿Entiendes? por supuesto. Me imagino que muchos de los actores también de derecha tampoco avalarían quizás todas estas atrocidades que pasaron en esos años de dictadura, porque terrible. Sí, actores, yo te hablo de actores y Sí, actrices, sí, porque había sí. gente del espectáculo también, que eso No, por avalan cualquier supuesto. cosa. Hasta el día de hoy lo podemos ver. Claro, porque la gente confunde muchas veces el arte escénico, el arte teatral, o sea, la actuación, confunden con el farandulismo, con la Sí, farándula, que es lo que sí, yo trato de explicar en la universidad, que no confundan, no confundamos farándula. exacto. Usted quiere ser famoso y viene a estudiar a la universidad, ¿para qué estudia? No estudie, no gaste plata. Vaya, haga cualquier lecera y va a ser famoso un rato. Y ahora la Hay fama es acá tan las cosas se toman en reciclable serio. que Se la toman en fama es serio. algo que dura nada ahora en estos tiempos. Uno puede ser famoso por algo de redes sociales y cuánto dura esa fama, un mes con suerte. Mm. Pero es que ahora cualquiera es famoso por Sí, cualquier cosa. sí, Fija. O sea, eres famoso porque te diste una vuelta de carnero en la plaza de no sé dónde y te vio y justo iba pasando no sé quién. Y tampoco da lo mismo ser famoso. No tiene sentido. Puede ser más conocido o menos conocido, pero famoso, ¿por qué? ¿Por hacer qué? Mm. Puras leceras. Fíjate que el otro día, ya en la noche me desvelé un poco y estaba viendo un programa y todo el programa versaba en puro cagüín. No voy a decir el programa, no, pero era puro cagüín y de verdad te casaste, y de verdad leíste un beso y de verdad te miró y te fue a buscar y después cuando conociste al otro, ¿qué te dijo el otro? ¿Cómo puedes gastar dinero, tiempo y tiempo de tu vida, una haciendo algo así y otra viendo algo así y otra suponiendo que tú le estás dando algo a alguien? ¿Estás haciendo crecer al país? ¿Estás ayudando a la gente? No, estás siendo cómplice de la estupidez.
Y lo menos que necesitamos nosotros en este momento es estupidez. Necesitamos estar lúcidos para transitar todos juntos en este mundo nuevo que esperamos tener. Ay, ojalá. Por eso Sí. Yo nosotros espero que también sí. hacemos Yo este espero que espacio para poder reivindicar un poco la cultura, las artes y poder hacer un llamado de atención y decir como, oigan, acá están nuestros artistas, nuestros actores que existen y que están más vivos que nunca y que queremos seguir recordando las cosas que han hecho. Entonces por eso también es importante sí, este tipo de espacios que se hacen también lindo. muchos en internet. Muy Anita, lindo lo que están haciendo, muy lindo lo que están haciendo, pero no se preocupe porque más de alguno va a decir, mira la estupidez, iba a decir una cochina, bueno, yo hablo soy bien cochina para hablar, no mira importa, la estupidez que está diciendo esta vieja de mierda, no importa, no importa, no no importa, importa. pueden decirme vieja, pero no de mierda, porque de mierda no soy, vieja Anita, soy, soy de la tercera edad, probablemente llegue a la cuarta, pero bueno, ya, soy joven de ancho, ¿y qué? sí. Anita, paralelo a estas teleseries que estábamos hablando en los 80, tuvo una destacada participación también en el inolvidable espacio de humor que era el Happening con Ja, programa que Ah, estuvo sí, 25 años al aire. Usted estuvo entre el 84 y el 88. Leí por ahí sí, en una entrevista tanto que estuve. Eduardo Rabani dijo que se sintieron un poco utilizados por la dictadura, porque mucha gente los tildaba de los payasos de la dictadura, porque era un programa que hacía reír mientras en Chile se torturaba y desaparecía gente. ¿Cuál es su mirada respecto a esto? Yo creo que era un programa de humor. A mí me costó entrar a Happening, así yo me la pensé, pero no porque piense eso que tú estás diciendo, ¿ah? Sino que me la pensé porque encontraba que de repente se ponían medio ramplones. Pero no, no fue así. Yo creo que eh, eran grandes comediantes, Sí, no eran un humorista cualquiera, eran actores y actrices y grandes comediantes. Yo hice muy buenas migas con ellos, aprendí harto con ellos, porque aprendí a no autocensurarme. Porque yo había cosas que decía, no, esto debe ser medio rasca, esto aquí. No, aprendí que no hay rasquerío si tú tienes conciencia de no hacerlo. Eh, Hicimos cosas notables. Yo hasta el día de hoy recuerdo un programa que hicimos sobre el avión. No sé si sí, lo vieron ustedes, sí, de la clase alta y la primera sí. clase. Y esos eran textos que eran escritos por nosotros. O sea, yo también estuve escribiendo. Con la Gloria escribíamos súper bien. Generalmente hacíamos tripleta. La Gloria, la, Gladys ay, estaba también, la La Marilú Mariluz, y yo. sí, La Marilú y yo. Pero generalmente con la Gloria y con el Pato. Pato Eso Torres. éramos lo que. Claro, por otro lado escribía Fernando con Eduardo, pero habían como, nos armábamos, nos repartíamos los textos. Yo aprendí harto con ellos. Obviamente que va a haber gente que pensar que eran los payasos del momento, pero no eran Claro. O que era payasos, una eran especie de comedias. pantalla, digamos. Mm. Claro, porque es que tú no puedes estar todo el tiempo mientras está el horror pasando, ni más ni menos que es lo que está haciendo ahora, pero sin talento. Ahora está pasando eso, pasa eso, con la diferencia de que no hay un happening con gente con talento. Exacto. Hay gente como decimos nosotros, y disculpe la gente de los circos, pero es una forma de decir, dice, que tira serrín, cuando la serrín salta muy afuera, dicen, que tira serrín sin tener ninguna conciencia de que lo que están haciendo es muy malo. Sin embargo, yo creo que había personajes muy entretenidos, muy interesantes. Los personajes de Pato Torres, no me vas a decir tú, que eran la Eglantina Morrison era la del La collar, ¿no? Eglantina, sí, con su collar, con su clásico vestuario. Gladys del Río, que también hace poco nos Ah, dejó, claro, tremenda que se nos fue actriz. hace poquito. Y yo Sí, traté de conseguirme, fíjate, porque no tenía el teléfono de su hija, quería llamarla y no lo conseguí. Pero saben que estoy, bueno, fue, mira, yo estaba haciendo la Torre 10 cuando ellos me empezaron a llamar para que fuera al Happening, que fuera, que querían tenerme, que querían tenerme. Y yo me demoré un poquito en ir, un poquito como 6 meses, como que terminó la teleserie y después un día fui, hablamos y apareció este personaje de la jefa de la oficina. sí, Yo entré en realidad al Happening a ser la jefa de la oficina, no iba a hacer nada más. Y después claro. como que fui como entrando más para adentro, que le dicen, aportando más cosas para acá que ellos me aportaban a mí
y eso me estimulaba para crear otras cosas. Claro, porque era como Pero ellos eran como una compañía prácticamente, pues entonces no era tan usual que llamen actores de teleseries a participar del no, pues, elenco. no, pues, Sí, ellos habían llamado ya a Rillón, ¿te acuerdas? Creo. sí, Y Andrés no sé si Rillón. habían llamado a Celedón también. No sé si lo habían llamado, pero a No, Rillón sé que lo habían llamado. claro. No era muy común que ellos llamaran a alguien así, una actriz de teatro, qué sé yo, en el caso mío, actor de teatro fuerte, ¿no? Y fue un aprendizaje, Sí. fue mm, la Gloria hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la Gloria de repente va y me pide consejos para cosas que hace la Gloria, pues Benavides, que es un puro talento nomás. Sí. Eh, Cantante, actriz. La hacían de Sí, todo ahí en el Happening, me acuerdo. sí, sí, bueno, la Sí. Gloria era además cantante, actriz. Ahí tienes tu caso, ves tú la Gloria, una persona de derecha que no sabe que es de derecha. Ella es la Gloria Benavides, pero ella siempre ha tenido parejas como muy de derecha y ha estado rodeada de gente de derecha, pero nunca tocamos el tema. Y cuando Claro. estábamos en plena dictadura, haciendo el happening, con todo lo que pasaba, yo nunca, jamás tuve la sensación de que la Gloria o alguien de alguno de ellos que no eran de... El Pato era el más para el lado mío, era el más izquierdoso, si tú quieres. Claro. Pero ninguno de ellos en ningún momento te iba a mencionar algo político, ni a agredir, ni a acusar, nada. Qué Estábamos noble, ¿eh? creando. Cuando uno Mm. está creando algo, no está pensando en que este piensa para allá, este piensa para acá. No, Sí, de hecho, recién en los 90 se metieron un poco más en la política. Antes era como. No, no hablaban de política en el Happening, nunca. En los 80 por lo menos. no, 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 nunca no, pero yo te digo entre nosotros, Claro, en los Claro, está camarines bien. o dentro, porque podía ser complicado. sí, De sí. hecho, nosotros sabíamos de gente que era famosa dentro del canal por ser muy cercanas a la gente dura de la dictadura, Ya. Claro. a gente dura. O sea, tú sabes perfectamente bien que cuando a alguien lo golpean mucho, de repente no se le tiene que notar que lo golpeen mucho. Y había gente del canal que ayudaba a eso, y era gente que Sí. estaba al lado de nosotros, trabajando con Sí. nosotros. Nosotros lo sabíamos, y todo el mundo callado. Ahí sí que nadie se metía y no nos podíamos meter. No, imagínate llegar a decir cualquier cosa de eso. Terrible. Sí. Otro de los rumores que habían también en esa época, en que en los años 80 probablemente habían directoras, o quizás en los 90 también, no sé, que eran un poco maltratadores con los actores. El trato que a lo mejor no era tan cordial, porque claro, no habían a lo mejor leyes laborales ¿Verdad? para ese tipo de cosas. ¿Cómo sobrellevaban esto ustedes los actores? No, a mí nunca me pasó que a mí me trataran mal, Ya, pero sí me pasó haber hecho dirección de actores y haber tenido que estar con los fonos puestos y haber escuchado expresamente a un director con el que me tocó trabajar mucho tiempo hablar pestes de los actores o las actrices que iban a actuar. ¿Mm? O sea, jugaba un poco con estas especies de títeres que tenía ahí y decía, mira, le voy a ver a este huevón que haga esto, te apuesto que no lo haga. Entonces están todos los camarógrafos, toda la gente de los audios, la gente que está en el camión del switch, todos escuchaban todo esto. mm, Los únicos que no escuchaban esto eran los actores, pero yo lo escuchaba, me tenía que quedar callado. O sea, sí, le paré el carro varias veces, pero para callado. en la Claro. interna. El clima que se podía crear era nefasto, fija. Y cuando usted le paraba Pero, el carro, ¿qué le decía? ay, si no es para tanto, no le pongáis, fija. Claro. Es la típica, bueno, si Dios existe, hay un dicho que dice, Dios castiga pero no a palos. Eso ha Ujú. ocurrido. Con estos Eso ha ocurrido. directores. Sí, no estos, algunos. Sí, hay Algunos. algunos que han sido muy, muy duros, muy duros, Ujú. muy duros, muy duros, muy descalificadores, más que nada, ¿no? Ujú. Mm, Sí. No, Anita, no.
Y en teleseries que también fueron bien intensas, si hablamos de la rigurosidad, de lo estricto, en producciones como por ejemplo La Dama del Balcón, La Quintrala, que también fueron bien polémicas, particularmente La Dama del Balcón, donde se censuró derechamente. Usted también en otras teleseries como El Milagro de Vivir, donde también actuaba de villana. ¿Cómo se preparaba para estas teleseries que significaron también muy buenos créditos para Televisión Nacional? Bueno, La Dama del Balcón, yo hice dirección de actores, Ya. o sea que me la conocía de pe a pa. Tenía un texto estupendo de la María Elena Allende, gran escritora, ¿m? Y además actriz, gran mujer de arte. Eh, era, es eso otro texto que es sólido, consistente, importante. Esa teleserie la censuraron porque la teleserie hablaba del nazismo. Entonces había Claro. un olorcillo cercano como entre Colonia Dignidad, entre la gente. De hecho, una de las casas que nosotros grabamos era una casa de alemanes, donde llegaban alemanes, que yo no me acuerdo bien si quedaba en Peñalolén, pero era para esa zona, o en Locañas. De hecho, me encontré la otra vez con el señor que cuidaba, que es un alemán, con el que hicimos buenas migas. La teleserie la censuraron porque uno de los temas era, había un médico que lo hacía Arnaldo Berríos, nunca lo olvidaré, que era ni más ni menos que estaba basado en Mengele y en todo lo que hizo Mengele y los experimentos. La Dama del Balcón era ni más ni menos que una mujer clonada y que de alguna manera se había hecho un experimento con ella para que no envejeciera. Y esta mujer tenía una nieta, que era ella, que la Loreto Valenzuela estaba estupenda porque hacía 3 papeles en uno. Sí. Eh, entonces eran los experimentos de Mengele y estaba metido todo el mundo nazi, estaba todo ese tema ahí. Y recuerdo cuando se fue a dar cuando ya estaba la teleserie en las últimas, llega un aviso y dice que podemos tener problemas con la embajada alemana. Entonces que no se va a dar la teleserie tal como es. Y la cortaron tanto que no se entendía nada, porque las historias estaban tan bien escritas que estaban hiladas unas con otras. Claro. Entonces el resultado de una era lo que había ocurrido en otra y para dónde iba la otra, porque eran teleseries con historias fuertes. No era la típica teleserie de que te enamoraste de este o del otro y que el otro te puso los cuernos y entonces miraste para allá y te acostaste con el de Maya. Y ahora como estamos modernos, ponemos la cosa gay, lésbica y qué sé yo, porque estamos modernos, pero en el fondo es la misma cuestión. No, estas teleseries tenían una consistencia, por algo la censuraron. Una teleserie importante, una gran teleserie, ojalá la pudieran desenterrar. Claro, es bien terrible cuando uno se ve en teleseries antiguas. Yo no me voy a ver en esa porque estaba con fonos, ¿no? Pero cuando se ve uno y dice, uy, ¿cómo era yo? Yo era más joven, era bastante más joven. Es bien rara esa sensación, ¿eh? Es bien rara esa sensación. Eso por un lado. Después de la otra que hice de villana, era era la tía de la Paulina Urrutia, la que tú dices, ¿no? El Milagro de Vivir. El Milagro de Vivir era ahí también. Porque ahí yo estaba, es que yo Sí, era estaba en la el tía canal de Paulina Urrutia. Sí. más cosas. Estaba haciendo hartas Sí. más cosas dentro del canal. Tenía que, la Sonia Fuchs me había agarrado para la batalla del Com, porque me tenía revisando escenas, acortando escenas, tenía que de repente revisar que no hubiese escenas con demasiados extras, porque la María Elena de repente escribía y te ponía, y había que llamar a 50 extras para una escena. Entonces, a ver cómo lo trasladamos, porque era mucha plata, ¿fija? Muy Sí. caro. Entonces había que ir tratando de sacar, de que no fuera la esencia. Entonces estaba entre eso, haciendo eso, revisaba aquello, y además durante mucho tiempo yo estuve haciendo los resúmenes de las teleseries. O sea, las teleseries en general duran en 30, 30 y tantas, 40 páginas eran páginas no de cartas, sino de oficio. Y yo tenía que eso reducirlo a una página y media, para que se supiera cuál era la historia, y eso después lo archivaban en el canal y sabían el que me agradecía mucho eso, era maravilloso.
guionista Fernando Aragón. Ay, cómo me gustan, me dice, porque yo me pierdo. Entonces ya cuando veo tu resumen digo, ay, aquí pasó esto, ay, acá pasó el otro. Era un ejercicio fuerte, grande, y era agotador de repente. Oh, tengo que resumir la teleserie. Era Claro, complicado. porque vos le muchas pegas extras aparte de actuar. Sí, no, claro, de actuar y dirigir. Sí. Pero Y era si un hablamos, ejercicio interesante, oye, para el cacumen. sí, para mantenerse lúcido hasta el día de hoy, por ejemplo. Y así como se dedicó Anita a la misma dirección, recordemos también un caso emblemático como La Quintrala, donde le tocó ser como A la la coach de Raquel Argandoña, un rostro, entre comillas, de televisión que venía desde otro mundo, ¿no? No el mundo de las tablas. sí. Costó ahí poder meterla por ese mundo, porque usted me imagino que también tenía como sus prejuicios respecto a No, estos rostros que no eran no, actrices o no existía eso. no, porque yo tenía otra lectura. Yo Ya, siempre trato de tener una buena lectura. Eso iba a abrir un mundo que iba a ser una gran fuente de trabajo para muchos actores y actrices. Y ya, gente del mundo del arte, como los Marcos Correas, los Sergio Zapata, que hicieron trabajos maravillosos, todo lo que era el equipo de utilería, todo lo que era el equipo de vestuario. Yo lo vi por ese lado. La Raquel no es actriz, no era y nunca lo iba a hacer. Y eso yo se lo dejé claro al comienzo. Le dije, tú no eres actriz. ¿Sí? Vamos a tener, lo primero que tienes que arreglar es la voz. ¿Mm? Tú sabes la que la voz. Raquel me respeta harto hasta el día de hoy. Yo le tengo harto Ya, afecto porque era muy llegaba ya, a las 7 de la mañana y cada 10 para las 7. Y trabajaba, trabajaba. Que no pudiera hacerlo todo lo bien que lo tenía que hacer, no podía, porque no era actriz, ni va a ser actriz. Había que guiarla para que lo dijese lo mejor posible y fuese lo más verdadera posible. Y eso fue lo que hicimos. ¿Mm? Eso fue lo que hicimos con ella. Por supuesto que yo estaba con los demás actores y qué sé yo, pero los demás actores, basta con que de repente le digas más bajo, se entienden al tiro, porque es un lenguaje común. La Raquel no, tenías que estar ahí, al lado, siempre. Y tú sabes que ella no quería actuar si yo no estaba. Y yo en ese momento estaba haciendo una importante obra de teatro. Y me tenía que ir a actuar porque la teleserie antes se grababa mucho más largo. Claro. Después se consiguieron las 10 horas y todo el tema. Y yo estaba haciendo en ese momento Buenas noches, mamá, con la maravillosa María Canepa. Y me iba al teatro y la Raquel decía, yo no, si no está la Anita no actúo. Entonces yo tenía que ponerme como la mamá pesada o la paca pesada y decir, te vas a quedar y vas a actuar. Y te vas a acordar de lo que te dije. No se va a quedar toda esta gente pagada y no hagamos pataletas, chica. Ah, mierda, decía ella, ya, bueno, ya. Decía, no, si acá la que lleva el látigo soy yo, señor. era La Quintrala usted, parece. No, pero fíjate que hicimos buena amiga en ese sentido porque la Raquel era fuerte, tenía mucho poder, la pusieron por algo. ¿M? O sea, obviamente tú podrías haber dicho, no, no. Ella tuvo antes, tuvo Aldo Parodi, que él fue uno de sus profesores, no sé a quién más tuvo, y finalmente se quedó conmigo, que yo la agarré, pero duro al tiro. ¿M? Y bien, bien, o sea, hablamos, yo con la Raquel hasta el día de hoy hablamos de corrido, nos estimamos, ella me dice te quiero mucho, y bien, no tengo una intimidad con ella, ni hablo con ella constantemente, ni mucho menos. Es decir, pero hay un respeto de parte de ella hacia mí que yo creo que es importante. Y es importante porque se dio cuenta que yo no me puse a prejuiciar nada. Es más, les voy a contar una infidencia. La infidencia es esta. En esos tiempos que no son tan remotos y no debemos olvidar, para no volver a meter las patas ni confiar, en esos tiempos yo estaba en el Happening también. Sí. Estaba dirigiendo la Quintrala, estaba haciendo la Mamá Rosa. Sí, es verdad que siempre aguanta cosas. Y no la Mamá Rosa, sino Buenas noches, mamá. Y llega una invitación del presidente de la República, o sea, el dictador en realidad, que era el presidente de la República, que quería conocer a sus actores y compartir con ellos. No me acuerdo si era un cóctel, un desayuno, algo así. Qué miedo. Entonces, a todos los del Happening, algunos actores de las teleseries,
here. Y yo dije, yo no voy a ir. No, pero es que puede quedar la cagada. No. Y el Pato Torres dijo, yo tampoco voy. Eran dos. Dos. Y el Óscar Olavarría, que debe estar en alguna parte, que se nos fue ese loquillo, le dijo al Pato, ¿tú vas a ir? Y el Pato le dijo, no, voy a ir. Ah, entonces yo también voy. Yo tampoco voy. Pero él lo dijo por decir. Fíjate. Y por susto mucha gente fue. Y yo estaba en ese momento trabajando ya con la Raquel en la Quintrala. Y la Raquel me dice, en broma, ¿eh? Ojo, en broma. Porque no es que me dijo, me amenazó, no empieza después a inventarle cera. Yeah. En broma me dijo, te voy a acusar, que no quisiste ir. Acúsame de que hay sola sin directora. Ay, tonta. Eso fue, te fijas que la vida tiene que ser un poco así. Tú piensas así, yo pienso así, yo soy así, tú eres así. Pero es tu vida, es la mía. En el intendente yo estaba trabajando también mucho con la gente que está sufriendo, obviamente la gente que está presa, la gente que estuve todo el tiempo haciendo, o sea, ayudando y trabajando, sino no era la que trabajaba nada más que en la tele y le daba lo mismo el resto. Recuerdo la época de los actores amenazados, que fue maravilloso lo que ocurrió ahí, en lo que pasó, por ejemplo, en el mismo Canal 7, la gente que me pasaba a mí trozos de cartulinas y plumones para que hiciéramos carteles cuando vino mi primo, pues, oye, mi otro primo, El Christopher. Él es El rico. primo Christopher. Nos Sí. conocimos, cenamos juntos, me acuerdo. Buenísimo eso. Y cuando vino él, y la gente me pasaba cosas, porque yo estaba también ayudando cuando se hicieron todos los actos, todo lo que se hizo para los actores amenazados. ¿Mm? Sí. Entonces, no, yo no me quedé en el Canal 7 y dije, ¡ay, qué terrible! Yo no me voy a ir a meter ahí, me da susto. No, caramba. Me llevé a la María González a mi casa porque era una actriz que estaba amenazada y dije, no, tú no te quedas sola en tu casa, Nica, te vienes. Y me la llevé para la casa y estuvo todo el tiempo conmigo y nos ayudamos mucho, fuimos muy solidarios y sin miedo, por Dios. Qué bueno no tener miedo. Anita, avanzamos a los años 90, inicio de los 90. 90, nos fuimos para los 90, bien, Sí. chica, ya. El 91, teleserie Volver a Empezar, ya volvió la democracia, me imagino que las cosas están un poco más calmadas en TVN, ahí es Hortensia Chacón en la teleserie Volver a Empezar, que también se dice que estuvo un poco censurada, no sé si qué tan así habrá sido. No me acuerdo Ya. de eso, no podría hablar, mentiría. Volver a Empezar a de Jorge Marchal Lascano, ¿no? Claro, sí, con Yael Unger, que volvía supuestamente guionista. del exilio. Y después Sí. vendría en el 95 Estúpido Cupido, donde hace su primera monja, que es la hermana Rebeca, inolvidable. Sí. ¿Es verdad que al principio no iba a ser la hermana Rebeca, le iban a cambiar el personaje? ¿Cómo era eso? No, al comienzo sí era la hermana Rebeca. Era la hermana de Rebeca. hecho, habíamos ido a ciertos conventos, pero alguien pidió que me cambiaran por otra persona. Y afortunadamente el director Vicente Sabatini no se dio. Se dio y me dejó ahí, bueno, me dijo, ¿te puedo cambiar? Y dije, ¿cómo se te ocurre? Ya tengo estudiado el personaje, nunca he hecho una monja, estudié en colegio de monja, pero nunca he hecho una monja. No, ¿cómo se te ocurre? Y Vicente, que en esos tiempos era muy amigo mío también, me dijo, no, ya no, y que me quedé con la hermana Rebeca. Eso es verdad. Que tuve en un triste de que llamaran, de que si la otra persona decía, sí lo hago, yo no iba a ser la hermana Rebeca. Pero eso no lo cuento. Eso lo saben las personas que lo tienen que saber. Silvia Piñeiro se rumoreaba por ahí. ¿Qué? Sí. Silvia Piñeiro se rumoreaba por ahí que podía haber sido la hermana Rebeca, ¿o no? Vaya a saber. No, al revés, es al revés. Que yo hiciera el personaje de la Silvia Piñeiro. Ya. No que la Silvia entrara a hacerla. No, ahí está equivocado. Ya. Perfecto. ¿Cómo recuerda cómo se preparó? Porque me imagino que en esa época en las teleseries había una preparación un poco más amplia de, no sé, ir a conocer los conventos de las monjas. ¿Tenía usted alguna vinculación con la iglesia? ¿Cómo fue eso? No, fuimos a... yo no me acuerdo si la misma Claudia o el mismo Vicente, ¿quién? Tenía una conexión con las monjas en Viña, en Valparaíso. Entonces estuvimos ahí, me acuerdo que una tarde entera y conversábamos, qué sé yo. Bueno, yo además había estudiado
Imagínate, yo estudié 12 años en colegio de monjas. O sea que medio que me las conocía un poco también. Sí, por toda una Pero vida igual, estuve, cuarto rato. sí. Eh, Eso fue, no era que se estudiara más o menos por esa época u otra, los actores siempre estudiamos igual. Ahora tú dices, por la apertura de ir a conocer lugares, no, habríamos ido igual si hubiese sido dictadura, Claro. habríamos ido igual, ¿no? No, yo digo porque ahora, por ejemplo, muchos actores dicen que ahora le entregan los personajes y tienen que empezar a grabar casi que rápidamente, no alcanzan mucho a hacer este estudio que había Es que, antes. es que los de ahora casi no se alcanzan, no alcanzan a ser personajes, son Claro, llegan al para lo que hay que decir, tampoco hay demasiado que ahondar, sí, salvo en algunas teleseries. Actualmente yo encuentro que la teleserie que está muy bien escrita es Demente, sí, sí, muy bien demente. escrita. Creo que es de Pablo Illanes, ¿no? Pablo Illanes, sí. Sí. Ahí hay contenido, hay personajes serios, hay posibilidades de actuar. Cuando tú te das cuenta que tienes un personaje que puedes actuarlo, lo puedes vivir, lo puedes aprender, pero si no, te transformas en un lorito de repetidor de cosas para que la cosa siga adelante nomás. Sí. Pero, claro, Y de ahí, el y de demente, ahí ¿Mm? después de Estúpido Cupido vino Sucupira, donde es una de las últimas teleseries que hacen en esa época con Sabatini, y ahí se cambia de elenco. Pasó acá, influyó un poco que el personaje sea muy menor, que no tenía quizás mucho donde agarrarse, porque era yo tremendo creo que elenco. yo creo que el olfato venía desde la madre Rebeca para adelante, y ahí, Ya. y ahí ya como que me estaban tirando el camino para el lado de allá. Ah, ya. Me fui con la Quena. Sí, La Quena, todo esto empezó estando conmigo, empezamos juntos, empezó cuando la Quenita empezó, la Quenita le digo todavía yo, cuando la Quena empezó, me acuerdo que la primera teleserie era un unitario, creo, que fue una serie que se hizo de Corín Tellado. sí, La Sonia Fuchs le dijo, ¿te vas pero te vas con Lana Reyes? Así que ahí estábamos hablando, pues, éramos bien compinche en esa época cuando ella empezó. Corinthians en el año 89. Oh, mira tú. Bueno, y después ya yo me quedé con la Quena, en los elencos de la Quena. Ahí parte con la teleserie Tic Tac, donde interpreta a Victoria Grant, que era esta amiga de Pesutich, que la acompañaba como cuando se vestía de mujer y Yo lo todo eso. maquillaba. Peso Tremendo, Ticho, gran actora, gran actor. Tremendo. Tremendo claro. exponente, Loco, sí. como mucha gente dice, ay, qué loco, qué maravilla, inteligente. Loco, qué bueno que sea loco. Hace unos Sí. personajes estupendos. Adriana Bacareza también estaba, que hace rato que no la vemos en teleseries, también estaba en este elenco. ¿Qué será de la Adriana? Oye, tienes razón. ¿Qué será Sí. de nuestra Adriana? Sí. Muy linda persona ella, muy lindo ser Ujú. humano. Anita, obviamente queremos centrarnos ahora en lo que fue el año 99, hablando también de Kena Rencoret, de esta dupla, ¿no? Que se une cuando ella tuvo que dirigirla a usted como la tremenda Chelita Ponce en Aquelarre, una teleserie que la vimos hace poco y que a mí en lo personal me encanta. ¿Dónde sacó ese sonsonete mexicano? Por favor, díganos. Pues lo estudié, hijo, lo estudié. Lo Híjole, estudié. Pues tuve ahí un tiempo mirando, porque como veíamos que a ella le gustaban las teleseries mexicanas, y que hable con acento, que hable con acento. Me dijo, bueno, ya. Y después agarró papa a la Pati López, que fue su primera teleserie. Yo a la Pati le había tomado examen en la escuela de Fernando. No fui su profesora, pero le había tomado su examen de egreso y muy buena nota, porque era muy buena, es muy buena actriz la Muy Pati buena López. actriz. Eh, Estaba muy bien la Pati López y agarró papa y empezó a hablar en mexicano también, entonces era la familia de los Qué mexicanos, cosa como decía. más representativa, Anita, de la familia también chilena, en ese tiempo las mujeres que veían teleseries, porque las teleseries en ese tiempo había mucha teleserie extranjera, influencias del extranjero que venía, ¿no? Y uno como que se conectaba, uno veía como a su mamá viendo teleseries mexicanas, en cierta forma. Claro, me imagino, claro. Yo me acuerdo que en una época yo había visto un personaje en una teleserie mexicana, o sea, al pasar,
había visto un personaje, ¿qué está haciendo esa mujer? Una vez, con un turbante y un parche, y era un personaje de una teleserie mexicana. Entonces le conté a la quena, yo le dije, oye, una cuestión tan rara. Y lo vio, y después con el tiempo a esta le entra una mugre en el ojo y se pone el Y se pone un parche. parche muy dramática, como que iba a perder el ojo. Y Sí, combinaba el parche con los vestidos. sí. Sí, pues, tú sabes lo que les decía yo, ¿por qué me visten de lámpara? Que parecía lámpara, ¿viste? Era muy bueno ese La personaje. Ahí, mexicana falsa, decía Edgardo Bruna. Que sí. para Claro, descanse. claro. Qué Edgardo, cosa otro más, gran actor que se nos qué fue. cosa más rica de ver una teleserie, Anita, este tipo de personajes que a lo mejor uno dice, ¿cómo pones a dos, no sé, falsas mexicanas? Porque realmente no eran mexicanas, había una No, imitación, una adaptación de las teleseries mexicanas, pero ¿cómo funcionó también en una teleserie? no sé cómo funciona. Yo creo que por estar hecho con verdad y con mucha rigurosidad, porque no está hecho al voleo, son delicados esos personajes, porque tú Sí. no puedes empezar a mentir encima de la mentira, porque ya tú estás mintiendo diciendo que eres una persona que no eres, y si a eso le agregas eh, chacota, no era para la chacota, ella Ujú. tiene que ser de verdad. Ahí dialogaba muy bien también de nuevo con la Lucita Salgado, que Sí. estaba muy Marcelo bien. Romo también, que era su marido. Marcelito Romo, Sí. Sí. Marcelo Romo, precioso Marcelo. ¿Quién me iba a decir a mí, que yo siempre fui la feita del grupo, siempre, sigo siendo un poco, que iba a estar alguna vez en una teleserie con el Romeo de Chile como marido mío? Yo no lo podía creer. Sí. Y después no solamente una vez, sino que dos veces en Dos Amores veces. de Mercado, Un buen con la mercado pastora fue mi Luz marido. Divina. Sí. Qué maravilla. Ahora la estoy viendo yo personalmente, soy muy fan de ese personaje. Creo que la inspiración también, bueno, que nos cuente usted también cuál fue la inspiración para ese personaje, porque Alicia. sí, la Alicia, porque es tan como que casi viene el fin del mundo y el pecado y una religión que solamente usted conocía y profesaba con una ampolleta. Imagínate, pusieron una luz negra. Sí. Loca, pues era loca como una tetera, loca. Ella quería, yo creo que ella se pasó para la punta. Ella era una Ujú. fanática un poquitito Sí. psicopiquita, ¿ah? Y el pecado, porque yo creo que ella era una mujer que tenía muchos miedos. De allí a que llegaba a este extremo. Sí, po. Es un extremo que a la larga es comedia, pero si tú armas el personaje, tú no lo puedes armar pensando en que vas a hacer reír. Claro, Lo tienes que armar pensando en cuáles son sus falencias, por qué es así, qué es lo que le pasa. Por eso es Claro. que el personaje yo creo que es verdadero, Sí, pues porque venía, de ella, hecho, según lo que se cuenta un poco en la historia, Anita, venía arrastrado esto de la luz divina por el alcoholismo de Marcelo Romo, digamos, del personaje Marcelo Romo, de su marido, su que marido, el claro, papá de que los ella, niños. exacto, y ahí fue cuando ella, digamos, utiliza en cierta forma este tema de la religión, de la luz divina, para encaminar a su marido por el lado de la luz. Claro, por el lado de la luz. A todo esto tú sabes que al comienzo no se llamaba luz divina, ella hablaba de Jehová. Entonces yo le dije a ya. la Kenita, no vamos a decir Jehová por ningún motivo, vamos a decir Jehová. Tú me vas a ver arrancando, le dije, por una carretera donde van a estar todos los evangélicos, todos los bautistas, todo esto, Exacto, con piedras tirándome por atrás, así que no le vamos Crucificando a Anita Reeves. a poner otro nombre. Entonces de ahí claro, salió la luz divina. Y ya. lo más maravilloso de todo, yo no estoy ahora en mi oficina, estoy en mi casa, es que les quería mostrar que un sobrino me regaló que en Algarrobo hay una calle que se llama Luz Divina. No le creo. Te lo juro, queda por Buenísimo. donde está todo el comercio, la pescadería, el mercado, las verdulerías, que son tan lindos ahí en el Algarrobo. Ahí, la calle Luz Divina. Yo encuentro que es precioso. Sí. Es muy lindo eso que hayan puesto el nombre, porque quedó. Bueno, a mí todavía en la calle la gente me dice Luz Divina, me saludan Y la prédica hacia arriba, elevando la voz, con las manitos así. Eso fue así. otra cosa, ¿ves tú? Las manitos así, porque yo dije, esta mujer no es una mujer generosa, una mujer temerosa, una mujer generosa, qué sé yo, eso. Esta Claro, mujer es temerosa, entonces, por eso las manos así también, no es porque sí, tampoco es porque se le Claro. ocurrió poner la mano así. No, si los personajes están estudiados, no se crean que una cómo se floja construye, ¿eh? Cómo se va se Sí. construyendo. construye. Con Yo su, por lo con menos su construyo Esaú. así.
Mi Con su- Esaú, mi lindo Íñigo, mi lindo Íñigo. Bueno, el Íñigo ha Sí. dicho muchas veces que ha hablado con nosotros ya en varias entrevistas, dice que usted ha sido uno de sus pilares en su carrera, porque él, claro, en Aquelarre fue su yerno, también fue su hijo en Santo Ladrón, ahora en Amores de Mercado de nuevo era su hijo, y que aprendió mucho también de estando al lado suyo como actriz. Lindo, es Sí. un lindo, él es un lindo. Y además lo dirigí en teatro, en una obra de Jorge Marchán Lascano, donde también estaba, mira tú, que fue alumna mía en primer año, la Carolita Fadich, la Carola Fadich, Ah, que después nos encontramos en Estúpido Cupido. sí, sí. Mm, Una tremenda actriz, iba ella pero linda. encaminaba a ser una gigante. Oh, una Sí, sí, gran actriz, sí, desde que estaba en primer año ya se notaba. Había que sí, pararla, pararle hilacha era la cabra cuando estaba en Sí. primer año. Había que pararle hilacha, decía, va, tranquila, tranquila. Nos queríamos mucho. Y estaba muy bien en la obra aquella de Jorge Marchal Lascano, que yo dirigí. Esa obra se llamaba No me pidas la luna. Ella estaba muy bien, el Íñigo también estaba muy bien. Una linda obra de teatro, una gran obra de teatro. sí. Bueno, en estas teleseries tuvo usted harta relación con la comedia, después vino Pura Sangre, donde era Polonia Soto, esta señora que lloraba si le mostraban una foto de Lady Di. De Lady Su Di. relación con la comedia, ¿cómo ha sido? Porque desde que cambió a este elenco de la Quena Rencoret también eran como personajes, la comedia se centraba mucho como en las familias que les tocaban a usted. Sí, bueno, es que en teleseries siempre había, pero era comedia, alta comedia, Sí, buena pues comedia, como sí, se buena habla. comedia. Por eso recordada hasta el día de hoy. Y por eso también ha sido tan exitosa las repeticiones de las teleseries, donde muchas veces Sí, destacan mucho más los personajes secundarios que las mismas historias sí, protagónicas, por lo mismo, quedan más en la retina de la gente, quizás. sí. Bueno, yo en general he sido como la lady de los personajes secundarios, porque me han tocado personajes secundarios que han pasado a la historia que son, a mí me llama la atención y es muy lindo. Es muy lindo eso que la gente se enganche con esos personajes que son tan, a veces son más pequeños, pero son más verdaderos o son más entretenidos, tal vez. Sí, Mm. Bueno, siempre se dice, en teatro por lo menos se decía, y yo creo que pasa lo mismo en televisión, que los personajes de galanes y las galanas son lo que nosotros denominamos un hueso, que no hay nada que roerle. En general tenían que ser lindos y pararse así nomás. ¿Mm? claro. Y hay otros personajes que a lo mejor no tenían tanto de esto, como por ejemplo en la teleserie Pecadores, donde a su personaje lo matan en la mitad de la teleserie y desaparece junto con el de Grimanesa Jiménez, creo que fue. ¿Mm? eh, es- Ahí empezó a quedarse un poco disconforme quizás de los personajes que le estaban No, entregando. no, ahí ya había empezado el tema de que metían más gente joven, cada vez más Claro, gente joven, pero ya había empezado y son las reglas del juego, son las reglas del juego. ¿Mm? claro, Es que yo no me considero, hay gente que cree que porque está en la televisión, aquí me toman en cuenta, no me toman en cuenta. No, la historia va pasando, la vida va pasando y tú haces lo que tú tienes que hacer. Yo hago claro. otras cosas, Hay ¿te más fijas? cosas que hacer, claro. No Claro. solamente está No, la televisión. no, po. Yo de hecho he dicho que no a algunas cosas de la televisión. Y, porque no me ha parecido que no son un aporte que los podría hacer otra persona y que no son un aporte por lo menos para mí, no me aportan nada y que no aportan nada a nadie. ¿Sí? ¿Mm? Ujú. Entonces no, pues hay que hacer cosas que uno sienta que Claro, puede hacer. Por eso yo digo que soy privilegiada, porque yo puedo decir eso. Hay tanta gente que tiene que hacer y trabajar en lugares que no le gustan y hacer cosas que no le gustan, pero tienen que parar la olla. Y pucha, chapó, para ustedes trabajo Sí. yo, con todo mi Sí. amor. ¿Mm? Ot- Anita, otro de los privilegios, sin duda, del año 2009 llega con la película La Nana, una película chilena que fue exitosa no solamente acá en Chile, sino que mundialmente es recordada. Es un ícono a estas Sí. alturas. Se agarra de las mechas ahí con Cata Saavedra, un tremendo elenco, una historia súper bonita de ver en familia un día viernes, no sé. ¿Cómo recuerda usted este paso por esta película? Maravilloso, absoluta y totalmente maravilloso. Fue un regalo en mi vida. Además que para más me gané un premio con ese personaje. Gané el premio Siena con ese personaje.
Es que era muy No, bueno. fue fantástico. Sí, No, sí, ese personaje, fíjate que todos lo recuerdan. Usted ubica a Parra, el actor que hizo el presidente. sí, sí, Yo trabajé con él en El Presidente sí. y me decía, pero ese personaje de la nana, él me hablaba del personaje, fíjate. Pero Es y que esta yo te película tengo, trascendió mundialmente. sí, 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 él lo recordaba, bueno, recordaba la película. Además que está hecha por un weón más talentoso que el Sebastián Silva, tiene un talento que es ese es de no creer. Yo le agradezco que haya pensado en mí. Cuando me fue a buscar, llegó corriendo a la universidad y subió a mi oficina. Me dice, tengo a ver una cosa, pero no sé si me va a decir que sí, porque tengo una película y quiero que trabaje en ella. Y hay una escena que un poquito, no sé, pues, a lo mejor no podía ir porque es medio de riesgo. Y yo dije, uy, este me va a pedir que me pelote. Yo pensé eso. Yo, qué vergüenza tan grande con el cuerpo mierda que yo tengo, no me va a pedir que me pelote. Y cuando me dice, no, lo que pasa es que hay que subirse a un techo. Ah, vamos al techo, mierda. ay, pues se subió usted, no hubo doble ni nada. Y... No, Nica, él quería ponerme doble, le dije, no, señor, me subo yo, ¿qué tanto? Si no fueron a Buenísimo. subir, el problema fue bajarse. Claro, me imagino que sí. Oiga, y quedándonos en el cine también, el 2014 viene la tremenda película Desastres Naturales. Le ha tocado hacer buen cine a usted igual, dentro de su carrera. Sí. Esta Pero película mira, dirigida otro por regalo. Bernardo Kesney, claro, un chico súper joven, una historia de una profe jubilada que se toma una sala de clases, que también, claro, es comedia negra, pero tiene una crítica social muy profunda. ¿Le pasa Profunda. eso también que quizás en contraposición como esta profesora ya retirada que no la pescan mucho, pasa también, me imagino, esto también estas injusticias en el mundo actoral, en el mundo artístico? Eh, sí, pasa, pero no. Lo que pasa es que es distinto. Bueno, no sé, yo no podría compararlo. Yo creo que hay gente que no pescan porque no están escribiendo cosas para que la gente mayor tenga buenos personajes. Cuando das con un buen personaje, se lo dan a tal persona o a tal otra porque son dos o tres los que escriben Sí, bien, sobre todo para mujeres. Pero no, yo no lo vivo así, yo no lo vivo así, aunque yo sé que sí pasa, claro. porque cada vez el culto a la juventud, y es una tontera porque muchas veces el culto a la juventud los hace aparecer a los cabros jóvenes como si fueran tontos, como si no pensaran, como si no tuvieran un punto de vista, como si no estuvieran parados en la vida viviendo el mismo mundo y el mismo país que vivimos. ¿Mm? Porque como le sacamos el poto a la jeringa en la televisión para decir las verdades que se dicen, cosa que no hace, por ejemplo, o no se hacía. Actualmente no puedo decirlo en Brasil, que eran fantásticas, porque por eso esos grandes elencos. Por eso también yo creo que funcionaron mucho las teleseries turcas, porque eran grandes conglomerados donde había mucha gente grande, familias con gente mayor, Sí, de edad, sí. tercera edad, mediana edad, y yo creo que a la gente le gustó, sintió que podían identificarse con aquello. Yo creo que ahí hay un fenómeno bien especial. ¿Mm? Ujú. Sí. ¿Y qué le pareció esta película Desastres Naturales? Haber participado ¿Cómo? de... ¿Qué le pareció haber Me participado encantó. de Desastres Me Naturales? encantó, me encantó y quedamos enamorados con Bernardo, el uno del otro. De hecho, yo no pude hacer una película y la hizo otra actriz, me tuvo que... O sea, no es que me reemplazó, tuvo que llamar a otra actriz Claro. que él había escrito un personaje que era para mí eh, y dice que él va a seguir escribiendo cosas para mí. Ay, qué bueno. Nos amamos Qué y bueno. me encanta él, yo lo quiero mucho. Anita, entrando ya en la recta final de la entrevista, porque sabemos que tiene compromisos ahí, no podemos dejar afuera a esta otra joya para mí, Los Años Dorados, una serie que vino a Ah, reivindicar a la tercera edad con tremendo elenco, con situaciones de comedia que nos dejaron a muchos pensando y que queríamos otra temporada y no ocurrió lamentablemente. nosotros queremos hacer otra temporada. Tú sabes que hay 11 capítulos escritos Sí, por la pues Luz Consuelo nos Luxardo. contaba Por algo así la Hace otra Luxardos. vez. 3 años, Sí. hace 3 años que están escritos esos capítulos. Sí. Y Oh, sí. La Carmencita, que va a estar de cumpleaños ahora luego, va a cumplir 96. 96, sí. La 96. Carmencita
Yo le digo, mijita, usted se me queda ahí en formol hasta que no aparezca la otra, Aguaite, por favor. aguánteme hasta que no aparezca la otra temporada. Y me va a Sí. aguantar, ojalá. Yo no entiendo por qué no la han hecho la otra temporada. No lo entiendo, porque está todo listo, Ya. fíjate. La escenografía, ¿No ha es habido cosa de conversaciones Santiago. con productoras? ¿Se ha movido por ahí? Ha habido, pero o que es muy caro, o que vino el estallido social, o que entonces, bueno, después vino la pandemia y ahí no, Pandemia. porque ahí todas las niñitas somos de la tercera edad y una ya tirando para la cuarta, para la quinta, entonces mejor ni moverse. Claro. Entonces, fue un placer trabajar en ese sitcom, un placer. Eh, Maravilloso el equipo que se armó, el elenco. No, es una joya, para mí es una joya, y lo más lindo de todo es que nosotras todas sentimos que fue un regalo para Chile, porque esto lo veían desde los cabros chicos hasta la gente de la tercera edad, todos. A la Carmencita, los niños, olvídate en la calle. A mí me encantaba con esos lentes, adentro de la casa, pero con lentes, y estupenda, o sea, Ella con lente y con una cartera, porque con la con la cartera tenía cartera. ladrillos anchos y le pegaba a la gente en la calle, era muy loca. Todo lo contrario de lo que es la Carmen Barros. Sí. A la Carmen la tuvimos que tener, si yo les conté, creo, alguna vez conté, y le tuve que estar enseñando a decir garabatos sin que le diera vergüenza. Porque la Carmen no dice garabato, cuando mucho dice mierda, ¿te fijas? Pero esta mujer que era desparpajada, era la más loca de todas. Buena para ir al casino, para apostar, para arrancarse. No, oh, maravillosa. Y Fabulosas Flores también, que llegó a Netflix. Eso es otra joya. Eso es de los Balsec. Protagonista acá, protagonista. Y con Sí, mi amigo Tomás, precioso, con que se Tomás. nos fue. Sí. Y de ella. Sí. No, Fabulosas Flores me preguntaron y yo no supe contestar el otro día, a lo mejor ustedes me pueden contestar, ¿dónde la podían ver de nuevo? Porque hay mucha gente que la quiere ver de nuevo. Está en la O gente aplicación que del CNTV. Sí. Sí, ahí está. En Y la estaba, página del bueno, en CNTV. Netflix también estaba, pero en la página del Sí. CNTV se puede ver y que uno lo puede ¿Sí? descargar del celular. También está, sí, estuvo en Netflix, pero no sé si continúa, parece que la sacaron, pero está completa en la página del CNTV Chile. Sí, CNTV Chile, sí, mira, estoy sí. anotando porque le voy a decir. Para que Está buenísima el datito también. ahí. Si no la han Fabulosas Flores. visto, véanla, porque van a ver otro punto de vista de nuestro país que no muestran comúnmente en la televisión. Sí, O sea, van a sentirse contentos de ver este desparpajo loco que era las Fabulosas Flores. Porque háblame de feminismo ahí. totalmente. Y el Nico Saavedra también ahí vistiéndose de mujer. Precioso, precioso, Sí. precioso. 2017, su última teleserie, Buena Profe. Último rol estable en una teleserie. ¿Qué pasó con las teleseries de TVN que eran magníficas? ¿Fueron involucionando? Bueno, ¿Cómo lo pasó usted en estas últimas teleseries? Porque hubo mucha gente que se fue enojada, actores que demandaron a TVN después que se terminara su no, pero eso fue contrato. antes. Claro, No, eso fue antes. ya. Eso fue antes. No fue antes. A mí cuando me dijeron, como ya me había ocurrido una vez, a mí me dijeron, Anita, no te vamos a decir todavía porque no sabemos cómo se llama tu persona. Cuando lo sepas, te llamamos. Nunca más me llamaron. Después de 28 años, creo. Claro. TVN. No, así fue. No me llamaron nunca más en TVN. Sí. 26 o 28, por ahí. Y nunca más me llamaron. Y yo entré a Buena Profe muchos años después, porque un productor que era amigo mío me dijo, por favor, hazlo, y por favor, por favor. Y cuando llegó a grabar habían echado al productor de TVN. Entonces, bueno, lo hice porque ya estaba comprometida. Lo pasé mal. No lo pasé mal de cuchillo, no, lo pasé mal porque encontré que estaba mal escrita, mal todo, mal dirigida, había desconocimiento del mundo que se estaba tocando, era demasiado light. A mí me llamaron para hacer un personaje que le iba a pasar esto, y nunca le pasó, porque como a la teleserie le empezó a ir mal desde el comienzo, erróneamente, porque es como
¿Cachai? Un poco, empezaron a meterse justamente con las historias que no debieron haberse metido a hacer engrandecer esas historias. En vez de justamente, si se hubiesen metido, no porque estuviera yo, podía ser otra actriz, con el rol de esa mujer. Pues fíjate que a mí me dijeron, mira, es esta, es la abuelita de tal, y le va a pasar esto, y va a empezar a tener Alzheimer, y va a empezar a darse cuenta, entonces va a empezar. Yo dije, qué interesante, por eso acepté. Después empezó a desdibujarse eso y empezaron a crecer las tonteras por otros lados, y después ya yo tenía escenas donde tenía que ir a ver a los cabros tocar música. Entonces yo pedí irme. Ya. Hablé yo con el productor general y le dije, te pido por favor, con todo respeto, me decía, debe ser la única actriz en Chile que alguna vez pidió irse de una teleserie. Yo quiero irme, le dije, porque no tengo No está aporte. cómodo. No, es que ¿cómo vas a estar tú, no sé, yendo para, no sé, o sea, citación con maquillaje, con vestuario, con toda la cosa, para que tú estés sentado en una silla viendo cómo tocan música? Esa era la escena. No, No, es claramente. es una falta de respeto conmigo misma, como actriz, como ser de arte, Ujú. como ser humano. No Bueno, puedo. No por divismo, entiéndanlo bien, ¿ah? Sí. Sino porque simplemente no hay desarrollo. No me debieron ni haber pagado por haber ido, porque aún así yo había aceptado ir por citación, aunque me pagaran bien. Entonces yo podría haber sentado en una silla y haber dicho, total, cobro igual. No, no todo pasa por ahí. Ujú. Entonces, no quiere. bueno, Claro. hace unos días trascendió una entrevista que dio Luis Alarcón para un medio que dijo que, claro, no lo han llamado más de TVN porque ni de los canales en general, porque también hay mucha ignorancia respecto al escribir historias nuevas, al darle roles a las personas mayores o a hacer historias un poco más potentes. ¿Cuál es su visión del panorama actual de las teleseries o de las ficciones que vemos en Chile? Porque, claro, las series probablemente están a otro nivel, pero las teleseries han ido bajando mucho y la gente también se ha dado cuenta. Bueno, es que hay alguien que elige. Hay alguien que Sí. decide que esta sí, que esta no. Entonces hay alguien que elige y la persona que elige está eligiendo aquello. Ahora, Claro. yo no voy a hablar de tal o cual teleserie, pero en general, en regla general, no hay ningún aporte. Una chabacanería grande y hay gente que se le nota, desgraciadamente actores y actrices generalmente, que se le nota que están haciendo maquetas, porque si tú haces una buena maqueta, no importa, pero cuando haces una maqueta porque sí, porque habla así, porque aquí, eso no es así, es un poquito más difícil, es más respetuoso, es más cuidadoso, es, eh, es más serio, es más serio. La El misma visión que mundo del tenemos arte, sea Jorge y el yo. género que sea, hay que tomárselo muy en serio y con mucho respeto porque hay una responsabilidad porque uno llega a la gente y uno no le puede llevar de regalo a la gente basurita. Exacto. Exacto. Sí. ¿Mm? Anita, proyectos que se vengan para usted, ya para cerrar la entrevista. ¿Qué se viene para Anita Rips? Se viene. Bueno, se viene que sigue de decana todavía, como tú podrás ver, cada vez más decana. ¿Mm? De canas y Esto, de cana. esto es culpa de la Barbarita Ruiz Tagle, que me dijo una vez para una obra que hicimos, preciosa la obra, Mi hijo solo camina un Ay, poco más sí, lento. buenísima ¿La obra. vieron? Sí. Bueno, ella me pidió, me dijo, no te tiñáis el pelo. Bueno, le dije, sí, total, se me va a ver la raíz, no importa. Y me quedó gustando. Y dije, no, me tiña el pelo, qué cuestión. Y ahí quedé de decana, ¿vieron? Para hacerle honor, estoy de decana en la Facultad de Artes de la Universidad de Uniacke. Y proyectos, tengo 2 obras de teatro. ¿Mm? Ya. Debería tener 3, pero no sé si la tercera yo creo que pasó a mejor vida, porque esa estaba, justamente era con el Nico Saavedra. Ya. Esa quedó parada con el comienzo de la pandemia y no se habló más. Pero las otras 2 ya las tengo proyectadas, qué rato, que son con los chicos no sé si ustedes la vieron, de El desmontaje de los Pereira, con Ya, Pablo sí, Pereira, que perfecto, es sí. loca esa obra. Bueno, con ellos tengo otra obra proyectada, que la vamos a enmarcar a 100,
Después les digo la fecha. Después tengo para fin de año con la Barbarita Ruiz Tagle otra obra que va a estar en el Teatro de la Católica. No sé qué va a pasar con... Tengo tres cortos parados. Tres cortos. Yeah. Cortos, no películas, cortos. Porque la película ya que iba a hacer, que era con Bernardo, ya no la pude hacer. Tengo 3 cortos parados y... Mentira, 4 cortos parados. Esas son las proyecciones. Y de tele, la Quina Rencoret no la ha llamado. ¿Ah? De tele, la Quinita Rencoret no ha tenido conversaciones con ella. De televisión. Nunca. Yeah. Nunca más tuve conversaciones con la Quinita. Conversaremos algún día de la vida, pues así como conversábamos antes, que nos íbamos a un café y nos tomábamos que la llamen, por favor. Más Anita Reeves, más Lucho Alarcón. Hacer un personaje bueno, como los que se merece Anita Reeves. Depende. Sí, po. Depende. Un personaje bueno. Hagamos otra temporada de los años dorados también. Claro, rápido. también. Maravilloso. Ya, sí. Nos ponemos en esa entonces. Oye, les agradezco tener muchas gracias, Anita. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por esto y espero la próxima vez no ser tan dificultosa. Me puse difícil. No se preocupe. Hacer esta entrevista para que la gente sepa, nos costó harto. Pero valió la pena. Estaba todo listo, ¡sac! Y sonó el internet. Miren, no nos enojamos si la luz divina se despide de nosotros. Ya. Yo les deseo de todo corazón que tengamos un año lleno de esperanza y fe, porque creo que vamos a poder transitar, aunque nos amenacen, aunque nos digan que nos van a hacer esto, aunque nos tilden de lo que nos tilden, tenemos ganas, tenemos fuerza y tenemos fe. Y esto no es porque hay una ampolleta, esto es de verdad con la luz del corazón. Gracias. Muchas gracias, Anita. Un abrazo. Le mandamos cariño un grande. Abrazo, cariño. Que esté bien. A que todos, esté muy bien. muchas gracias. Gracias, Chao, chao. igual, Gracias por cariño todo. grande. Chao. Chao. Ahí estaba Anita Reeves, entonces, Jorge, con esta tremenda entrevista. Qué manera más maravillosa de terminar este especial. Hablamos tanto ya de los 80, marcamos los 90, hasta Buena Profe, imagínate, de todo. Faltó, nos quedamos cortos con el tiempo porque yo quería preguntarle por el rol que hizo en esta teleserie La Familia al Lado, donde una de las pocas veces que la hemos visto de villana en un rol muy dramático. Sí, tiene tremendos roles Anita Reeves, así que ya pues Kenita, Pato González, ahí tenemos una tremenda actriz. Acuérdate de las alegrías que te dio en Amores de Mercado la Anita y llámala. En Aquelarre. Llámala. Sí, pues en Aquelarre. Sí, así que tremendo inicio de año con Anita Reeves. Así que se vienen nuevas cosas en Rayos del Drama, así que atento. Esperamos que le haya gustado este primer capítulo de la temporada 2022, que sigue siendo la tercera temporada, una temporada extra larga. Así que nos despedimos, muchas gracias por todo y será hasta una próxima oportunidad con grandes actores y actrices que se vienen, que ya está Jorge ahí maniobrando. Atento. Se vienen cositas. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Chuta, casi me caigo. Chao, que estén bien. Chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.